Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer los primeros 4 versículos, desde el 1 hasta el 4. Y dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 2, empezando en su versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por el privilegio de poder estar aquí en este culto, alabando y glorificándote a ti, externando nuestro agradecimiento por tantas cosas, Señor, que tú haces. Gracias por cada hermano, hermana, amigo, amiga aquí presente, y sobre todo gracias por tu presencia y tu Espíritu que sabe obrar en los corazones, las mentes de cada uno. Te pedimos, Señor, que seas tú el que hagas la obra, que abra los ojos del entendimiento y que tu voluntad se logre en este culto. Y a ti te damos toda la honra y la gloria en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Gloria a Dios. El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue el cumplimiento de todo lo que habían dicho los profetas, que llegaría el tiempo en que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Hay varias profecías que son bien directas y claras en cuanto a esto en el Antiguo Testamento. Tal vez una de las más sobresalientes fue lo que se citó en el mismo día de Pentecostés por el apóstol Pedro, cuando citó al profeta Joel, cuando dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Ahora, al hablar de los postreros días, obviamente estaba hablando desde entonces para acá, porque si se citó en el día de Pentecostés, entonces quiere decir que era el inicio del cumplimiento de esa profecía, y así es y será hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que todavía estamos en ese tiempo donde Dios todavía está derramando su Espíritu Santo. Amén. Dice gloria a Dios. El Señor Jesús específicamente había prometido que iba a haber un derramamiento del Espíritu de Dios, y esto está registrado en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Es uno de los lugares, aunque no es el único, pero en el capítulo 1, el versículo 4 y 5 observamos palabras del Señor Jesús, donde dice de la siguiente manera, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que el Señor Jesús les dijo que ellos debían ir y esperar la promesa de su Padre. Ahora, al decirle a ellos que tenían que esperar, eso no quiere decir que hoy hay que esperar, porque ellos tenían que esperar hasta el tiempo señalado por Dios de que se iniciara el primer derramamiento del Espíritu Santo. Pero ya ocurriendo eso, que fue el día de Pentecostés, entonces de ahí en adelante, gracias a Dios, el Espíritu Santo está a disposición de toda persona que le quiera creer a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y esto es importante porque hay gente que cree
que deben estar esperando hasta que pase cierta cantidad de tiempo antes de tal vez sentir el derecho de recibir el Espíritu Santo. Pero hay que recordar que la recibida del Espíritu Santo no es algo que uno gana, no es algo que uno logra como un derecho, sino que es un regalo de Dios. Es algo inmerecido, es algo dado por Dios, solo porque Él lo quiere dar. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora hay algo muy importante que debemos entender, y es que hay dos Pentecosteses. Hay dos eventos grandes mencionados en la Biblia que son llamados de Pentecostés, y aún el día de Pentecostés. Es más, aquí cuando empezamos la lectura dice cuando llegó el día de Pentecostés. Ellos estaban celebrando un Pentecostés, aunque ese Pentecostés se convertiría en un nuevo Pentecostés que iba a ser muy distinto al Pentecostés que estaban celebrando. Espero que no los confundí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Pero el primer Pentecostés fue el día cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí. La palabra Pentecostés sencillamente quiere decir 50. Y si alguno aquí tal vez no sabía de dónde se deriva el nombre que usamos, pentecostal, es de allí. Y la palabra 50, no, el Pentecostés, diré, no es una palabra llena de misterio. Tal vez para alguno que no ha conocido el origen o el propósito de esa palabra, pues sencillamente quiere decir 50. ¿Y por qué 50? Porque se contaban 50 días después del día de la Pascua, y a los 50 días, cuando el pueblo de Israel estuvo matando a un cordero y tomando la sangre de ese cordero y pintando los postes y el dintel de la puerta con esa sangre, mientras todavía eran esclavos en Egipto, y que después de eso, esa misma noche, Dios los libró de ese lugar y salieron. 50 días más tarde exactamente, Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley de manos de Dios. Amén. Y por eso se llama el día de Pentecostés. Sencillamente era el día 50. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ese día se celebró por parte de los judíos durante muchísimos años, cientos de años. Cuando ellos lo celebraban en el Antiguo Testamento, lo celebraban con vistas a la ley, recordando la ley, recordando lo escrito de la ley. Porque no solamente en ese día le dio Dios las tablas de la ley a Moisés, y en especial lo que conocemos hoy como los 10 mandamientos, sino que después de eso también Dios le dijo a Moisés de que se iba a aparecer al pueblo de Israel, y cuando él por fin sí vino, 3 días después de lo que él dijo, o sea, cuando él había señalado que al tercer día él iba a aparecer, dice la Biblia que hubo un gran terremoto, hubo sonido de trueno, de bocina, el monte humeaba y la gente se espantó. Sería casi como si el Popocatépetl se estallara. Y la gente empezó a correr en dirección contraria, llenos de temor, y hasta pidiéndole a Moisés que mejor Dios no se manifestara en forma tan directamente a ellos. Pero ese fue el Pentecostés original, cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Pero el Pentecostés del que leímos aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos fue un Pentecostés que estaba respondiéndole, por así decirlo, al Pentecostés del Antiguo Testamento. Y Dios en efecto estaba diciendo: ese Pentecostés fue bueno, fue necesario, pero era más necesario el segundo Pentecostés.
Porque el segundo Pentecostés es para ponerlo a Dios en el corazón del hombre. Y Dios no entra al corazón del hombre hasta que no reciba el Espíritu Santo. Hoy en día mucha gente dice, no, mira, si tú levantas la mano y dices yo acepto a Cristo, ya el Señor Jesús entra a tu vida. Eso no es cierto. Tú solo vas a entrar o recibir la presencia de Dios en tu vida cuando recibes el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y cuando recibes el Espíritu Santo, lo que estás recibiendo es el Santo Espíritu de Jesús. No estás recibiendo un tercero, no estás recibiendo quién sabe quién, sino estás recibiendo a Jesús. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Por lo tanto, sin el Pentecostés del Nuevo Testamento, el Pentecostés del Antiguo Testamento es demasiado difícil para el ser humano. Y Dios ha dejado bien demostrado que el hombre no cumple la ley. Puede ser que cumpla la ley en algunas cosas, pero en algunas otras no la va a cumplir. Y la Biblia dice que el que se hace reo en una, se hace reo en todo. Aleluya. O sea que termina como si fuera que hubiera quebrantado toda la ley. Pero en este Pentecostés del capítulo 2 de Hechos, que hoy cuando celebramos el día de Pentecostés, no estamos pensando tanto en la ley y lo que ocurrió en el monte Sinaí, sino en esa experiencia donde Dios entra y viene a morar en la vida de una persona y lo llena de su presencia. Y esa es una experiencia maravillosa, que Dios quiere que todos reciban el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No es solo para algunos, sino que es para todos. Ahora, observamos algunas cosas al leer el pasaje del que leímos al principio. Los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Hechos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aleluya. Esos 120 discípulos obedientemente esperaron y estaban unánimes, o sea, acordes, con un mismo pensar, un mismo pensamiento, y estaban todos unánimes juntos. Y llegó el día de Pentecostés y ellos, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Cabe decir de que circula un engaño que dice que para poder tener avivamiento tiene que haber armonía y estar todos unánimes juntos. O sea que no podemos lograr nada a no ser que todos estemos unánimes juntos. Bueno, ese es un buen ideal, es una buena meta, una buena aspiración, pero es muy difícil lograr que todos estén unánimes juntos. Y casi nadie dijo amén. Ahora no sé si es que cree que sí. Uno no solo tiene que tener 2 personas y va a tener un problema que estén unánimes juntos. Pero esa idea de que no vamos a lograr nada hasta que todos no estemos unánimes juntos, ha detenido el avance y el crecimiento en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque creen, no, tenemos que arreglar problemas primero. Ese es un engaño del enemigo solo para entretener, para detener y no avanzar. Y mientras es un buen ideal, es mal entender por qué estaban esos discípulos en esa condición. Hay que recordar que 10 días antes, porque el día de Pentecostés ocurrió al día 50 después de que Jesús fue crucificado, porque Él fue crucificado y terminó siendo en esa secuencia. Y 10 días antes el Señor Jesús ascendió a la gloria desde el Monte de los Olivos, y en esa ocasión la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 15 versículo 6 de que hubo más de 500 personas
que estaban allí presentes, que atestiguaron con sus propios ojos el ascenso del Señor Jesús. O sea que 500 personas, ¿cuántas personas? 500 personas estuvieron presentes. Y esas 500 personas también oyeron cuando Jesús le dijo: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Pero una semana y media más tarde, 10 días más tarde, cuando sí se derramó el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, solo hubo 120 en el aposento alto. Ahora, 120 de 500 son el 20%. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si hubieran estado los 500, tal vez no hubieran estado unánimes juntos. Pero los negativos no se quedaron, los que no estaban de acuerdo no se quedaron, y los que sí se quedaron, esos sí estaban de acuerdo. Esos sí estaban unánimes y juntos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Qué pasó con el otro 80%? ¿A dónde se fueron esos 380 que 10 días antes habían visto cuando Jesús subió y oyeron en la instrucción de parte de él? Pues fue gente que no creyó, que no aguantó. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, solo estaban los que sí creían y los que estaban, y solo estaban los que sí estaban unánimes juntos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que uno puede estar unánime junto con los que quieren estar unánimes juntos. Gloria a Dios. No hay que andar esperando a que todos estemos unánimes juntos. No, siempre podemos seguir adelante, tener triunfos y victorias con los que sí quieren estar unánimes juntos. Cuando dice gloria a Dios. Aleluya. Pero el día de Pentecostés fue el amanecer de una nueva era, de una nueva dispensación. Fue un día de milagros. Nunca en la historia hubo milagros como los que hubo en ese día. Incluso hubo varias cosas que ocurrieron en ese día que no se habían dado en ningún otro momento en el pasado. Gloria a Dios. Pero el día de Pentecostés no solamente se refiere a un día de 24 horas, y que ese día se debe celebrar cada año, que toca según el calendario ese día, y estar nada más celebrando ese día de Pentecostés, si no es más que eso. Era el amanecer de una nueva era, de una nueva época, de una nueva forma en que Dios decidió obrar y tratar al ser humano. Aleluya. Y todavía estamos en el día de Pentecostés, y así será hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, hubo varias cosas sobrenaturales que ocurrieron en ese día, y yo quiero mencionar aquí 3 milagros que hubo en ese día. Obviamente hubo más que 3 milagros, pero quiero enfocar en 3, porque la Biblia dice que hubo 120 que recibieron el Espíritu Santo, y cada persona que recibe el Espíritu Santo es un milagro. Así que de plano ya son 120 milagros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero sí quiero enfocar en 3 milagros en particular que ocurrieron en ese día y que son mencionados en estos 4 versículos que leímos al principio. Primeramente hubo un milagro de sonido. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese era un milagro de sonido, y si no fuera así, pues no lo hubiera mencionado. Ese no era un viento natural, no fue el producto de una tempestad que andaba circulando o dando vueltas por ahí en Jerusalén ese día. Ningún huracán dio contra ese edificio ni contra la ciudad.
No hubo aparentemente ni movimiento de aire en sí. Era un estruendo como de un viento recio. No era un viento recio, sino un estruendo como un viento recio. Y dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice que vino del cielo, o sea que vino de arriba. Al venir del cielo, quiere decir que vino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios sabe obrar milagros en sonido. En varias ocasiones en el Antiguo Testamento podemos observar donde Dios causó un sonido que era sobrenatural. Ya hicimos referencia al primer día de Pentecostés en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le apareció a Moisés en el monte Sinaí. Y después, cuando él quiso aparecerse al pueblo de Israel, la voz de Dios en ese monte Sinaí había venido del cielo. Hay sonidos, hermano, hermana, que no son del cielo. Incluso hay que tomar cuidado que nosotros querramos hacer nuestro propio sonido. Ya me están mirando medio raro. Hasta nadie dijo amén. A mí me encanta la música, pero yo no quiero ser movido por ese sonido. Yo quiero ser movido por algo que venga del cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y qué bendición la música que tenemos. Pero hay muchos lugares donde el único sonido es el sonido producido por seres humanos. Que Dios nos ayude, que lo que nos mueva venga del cielo, venga de arriba, venga de Dios, que sea algo que realmente es de bendición. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Y vuelvo a repetir, hay sonidos que no son del cielo, aunque sean sermones, canciones, clamores, pero que Dios nos ayude, que su origen sea del cielo. Un aplauso para el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora hay que estar en contacto con el cielo para poder tener sonido del cielo. Dice la Biblia que ese sonido llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora ellos, los discípulos, no fueron llenos del sonido. El sonido llenó la casa. Oyeron el sonido, pero no fueron llenos de sonido, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. El sonido llenó la casa, pero no llenó a la gente. Lo que llenó a la gente fue el Espíritu Santo. Oh, que Dios siempre nos ayude, que lo que más que nada sea lo que llene la vida de toda persona sea la presencia de Dios, o sea, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también tenemos otro milagro mencionado allí en la Biblia, y es el milagro de fuego. En el versículo 3 del que leímos al principio, dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Este fue un milagro visible. Esto fue algo que tuvo un impacto visual, algo que miraron, algo que vieron. Aleluya. Este fue también otro milagro, y esa llama visible asemejándose al fuego. Amén. No era necesariamente fuego, sino que dice la Biblia como de fuego. Eso lo vieron todos los presentes. Ahora no sabemos si la gente que vino por causa del estruendo también vieron esas llamas o esas lenguas repartidas como de fuego, o si nada más los 120, o si nada más unos pocos de los 120 lograron mirar esto y verlo y también atestiguarlo con sus ojos. Aleluya. Sin embargo, Dios sí quiso autenticar, poner su sello de aprobación
sobre lo que estaba pasando en ese aposento alto, al hacer que apareciera una señal visible, milagrosa, que era como de fuego. Gloria a Dios. Porque Dios en el Antiguo Testamento se había manifestado muchas veces con fuego. Por ejemplo, en Pentecostés tomó, incluso en el monte Sinaí, dice la Biblia, que humeaba y había relámpagos y hubo humo. O sea que en esa manifestación hubo fuego. Ahora, menos mal que en ese aposento alto no hubo fuego real, porque si hubiera sido fuego real, pues lo hubiera quemado. Y entonces Dios tenía que ya sanarlos. Ya, miren, no lo voy sanando, porque aquí se están quemando. Era nada más como de fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero sí sirvió para autenticar, para que todos los presentes y todos los que se dieran cuenta de esto supieran que lo que estaba pasando de allí era de Dios, que era algo que Dios estaba diciendo: ahí va mi sello, ahí va mi sello de fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que eso sí es mío. El sonido vino del cielo y ese fuego, esas lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, gloria a Dios, también les ayudaba a entender que lo que estaba pasando allí era de Dios. Aleluya, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento hubo milagros de inspiración y aún hubo milagros donde se manifestó el fuego, pero en Pentecostés tomó la forma de lenguas de fuego. Ese era el símbolo y llegó a ser visto más como el símbolo de la nueva dispensación, para encender sus lenguas con la verdad del Evangelio. Y esta es la misión de la iglesia hoy en día: lenguas encendidas que hablen de parte de Dios. Otro aplauso fuerte para el Señor Jesús. Luego un tercer milagro al que quiero mencionar, y vuelvo a repetir, hubo muchos más, pero nada más estoy enfocando en estos tres, y fue el milagro de expresión. La Biblia dice en el versículo 4, donde leímos ahí de Hechos 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este era un milagro admirable, y con el que Dios se iba a identificar en el Nuevo Testamento. O sea que en el Antiguo Testamento hubo sonido y hubo fuego, y Dios trae estas dos cosas cuando Él presenta una nueva señal, una señal que hasta ese momento nunca la había usado, y eran personas hablando en otras lenguas. Pero a partir de ese día, Dios en efecto estaba diciendo: ya no van a ver fuego, ya no van a oír un estruendo. Aunque Dios, si lo quiere hacer, lo puede hacer cuando Él quiera hacerlo, porque Él sigue siendo el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él en efecto lo que está diciendo: de ahora en adelante no estén esperando ver fuego, no estén esperando oír un estruendo, no estén esperando esos fenómenos del Antiguo Testamento, sino con lo que me voy a identificar y con lo que quiero que se autentique algo es con hablar en otras lenguas. En el Antiguo Testamento hubo milagros de inspiración y de unción al hablar a alguien bajo la inspiración y la motivación del Espíritu Santo. Pero aquí hay un milagro nuevo. Dios se mueve sobre el espíritu del hombre y habla en un idioma nunca antes aprendido. Esto era desconocido antes del día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento no tenemos ni un tan solo ejemplo donde alguien hubiera hablado en lenguas, inspirado, motivado por el Espíritu de Dios. Pero a partir de ese día de Pentecostés, del que leímos en Hechos 2, Dios se daría a conocer por medio de la manifestación de lenguas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso, si alguien quiere recibir el Espíritu Santo,
tiene que asegurarse que lleva el sello de Dios. No el sello de hombres, el sello de Dios. Gloria a Dios. Hace algún tiempo salió un libro. Y el título del libro incluso todavía circula por ahí. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo sin hablar en lenguas? Según la Biblia eso es imposible. Gloria a Dios. Y no hay muchos amenes, pero de todas maneras. ¡Gloria a Dios! Porque en la Biblia, cada vez que alguien recibía el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, siempre hablaron en lenguas. Porque ese es el sello que Dios ha dado. Algunos, hoy en día incluso, creen que la manera que se demuestra que Dios recibe el Espíritu Santo, se cae. Bueno, no lo haga aquí, porque aquí no tenemos agarradores. Te vas a dar un buen golpe. Y lo mereces. Porque el que se cae lo hizo porque quiso caerse. Gloria a Dios. Y no me digan que en otra iglesia se caen por el poder de Dios. No, Señor, se caen porque se condicionan a caer. Y piensan que yo me debo caer. Pues cuidadito aquí, porque aquí no tenemos agarradores. Y a partir de allí ya no hay alfombra. Y te vas a dar un buen golpe. Lo que tú debes hacer es hablar en lengua. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No busquemos cambiar las señales que Dios ha dejado. No digamos, no, bueno, resulta que en el siglo XXI la manera en que sabemos que alguien recibe el Espíritu Santo porque se cae. No, Señor, todavía seguimos en el día de Pentecostés. Y así será hasta la venida del Señor Jesús. Y luego no deja de haber algunos evangelistas por ahí, que a veces no son evangelistas, sino evangelistas, aleluya, que agarran y soplan sobre la ¡plum! Se desploman. Ese no fue el poder de Dios. Sencillamente es un show. Gloria a Dios. Incluso han habido varios casos donde algunos de esos predicadores han sido puestos en la cárcel por fraude. Y han tenido que admitir que lo que estaban haciendo era cosa hecha. Y luego a la hora que unos 3, 4 lo hagan primero y después todos lo van a hacer. No, yo no necesito inventar nuevas señales. Dios ya dejó la señal. Y la señal es cuando tú recibes verdaderamente el Espíritu Santo, vas a hablar en otras lenguas. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir hablar en otras lenguas? Es hablar, decir, articulizar palabras, sílabas, sonidos que para ti son desconocidos, pero lo hablas movido, guiado, inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, no tenemos que inventarnos nuevas señales, porque Dios todavía respeta las que Él ha establecido. Y qué bueno que hoy en día Dios todavía está llenando a muchísimas personas con el Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en otras lenguas. ¿Cuántos han recibido aquí el Espíritu Santo? Levanta la mano y manténla en alto. Gloria al Señor. Mire, aquí está viendo cuánta gente ya lo recibió hablando en otras lenguas. No cayéndose y haciendo un show, aleluya, sino como lo manda Dios. A tal grado de que si no has hablado en lenguas donde no hay humo es porque no hay fuego. Ya no dijeron amén. A ver, pastor, eso no tiene, no hay que ir al fondo del mar para saber lo que yo acabo de decir. Gloria a Dios. Si no hay humo es porque no hay fuego. Y donde hay humo es porque hay fuego. Y el humo del Espíritu de Dios es cuando alguien habla en otras lenguas. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Ahora dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿De dónde se originó el poder de hablar en lenguas? De Dios. Gloria a Dios. De Dios.
Hablar en lenguas es un milagro. Solo es fanatismo cuando es abusado y mal usado. Sin embargo, cuando una persona se somete al mover del Espíritu de Dios y llega a tal grado que dice: Señor, aunque me haga loco aquí, pero yo lo hago por ti. Yo lo hago por ti. Y si alguno considera que es locura hablar en lenguas, es igual de loco caerse. Es igual de loco cualquier otra cosa que alguien haga. Entonces yo prefiero hacer lo que Dios dice. ¿Me está explicando aquí? No inventarme algo nuevo, porque eso quiere decir que Dios no va a estar de acuerdo. Y yo puedo inventar todo lo que quiera, pero eso no quiere decir que Dios lo va a mandar. Cuando Él ya tiene su señal, y su señal es cuando alguien recibe el Espíritu Santo, que va a hablar en otras lenguas. El bautismo del Espíritu Santo, con el milagro de expresión divina de hablar en otras lenguas, es dado para hacerles a los creyentes testigos encendidos para Dios. En efecto, lo que Dios está queriendo que quede claro es de que Él quiere encendernos para Él. Amén. En los días de la iglesia primitiva funcionó. Sin radio, sin televisión, sin equipos de sonido, sin coches, sin aviones, sin celulares, sin mensajes de texto, sin videos, se regó el evangelio por todo el mundo. ¿Qué fue lo que los movió? ¿Qué fue lo que los ayudó? El Espíritu Santo. Y gracias a Dios que hoy en día ese mismo Espíritu Santo está a disposición. Por lo tanto, ¿qué tanto más podríamos y deberíamos hacer, teniendo a nuestro acceso tantas cosas como radio, como televisión, como coches, como equipos de sonido? Y gracias a Dios por los equipos de sonido, porque así por lo menos yo no termino ronco. Aleluya. Aunque también uno se puede acostumbrar, pero también ustedes pueden oír un poquito mejor. No tienen que estar oyendo a alguien que puro grito nada más, sino gracias a Dios que lo están oyendo. Gloria a Dios, un tantito mejor. No tienen amén todos. Mejor lo quitamos, ya nada más predicamos así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Dios todavía está derramando su Espíritu Santo, como lo ha hecho antes en la historia, y así será hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Él sigue derramando su Espíritu Santo, llenando a personas con ese poder celestial. Él todavía está llenando con el Espíritu Santo. Y ya vimos aquí las manos alzadas de por lo menos el 85% de los que están aquí presentes, diciendo: yo ya recibí el Espíritu Santo. Ahora, al recibir el Espíritu Santo, hay algunos que es la última vez que hablan en lenguas, y ya después de eso nunca más hablan en lenguas. Bueno, eso no quiere decir que ya te perdiste, que ya vas directo al infierno, pero sí que estás perdiendo una bendición. Sí, ya lograste el Espíritu Santo, gloria a Dios, que bueno, ya tienes el sello, aleluya. Pero Dios quiere que tú hagas uso de eso, porque ese es un idioma especial. ¿Sabe quién no entiende lenguas? El diablo no entiende. Y el diablo se le pone en cuadritos sus ojos cuando tú hablas en lenguas. Porque cuando tú oras a Dios en español, pues el diablo también sabe español. Él dice: mire, está pidiéndole a Dios esto y aquello otro. Pues yo voy a adelantarme y voy a ver de qué manera pueda lograrle que no reciba lo que él está pidiendo a Dios. Pero cuando nosotros oramos en lenguas, el diablo no entiende nada. Se vuelve loco. Y siempre es el caso, pues debemos enloquecer al diablo. Y él dice: pues yo ahí sí lo entiendo, porque ahí es el espíritu de esa persona comunicándose directamente con Dios en un lenguaje. Y el diablo dice: no, ya se rasca la cabeza y se quiere sacar todos los cabellos que tiene. Y él dice: no, yo no entiendo nada. Entonces por eso el apóstol Pablo dice: oraré en el espíritu, que es orar en lenguas, pero también oraré con el entendimiento, porque cuando yo oro con el entendimiento a mí me ayuda, porque yo sé lo que estoy pidiendo.
Pero cuando yo oro en el Espíritu, que quiere decir oro en lengua, ¿sí me estoy explicando? Tal vez mi entendimiento no alcanza a percibir, pero si mi espíritu se comunica con Dios y uno siempre se siente mejor. La Biblia dice que el que habla en lenguas, así mismo se edifica. Por lo tanto, no te quedes solo con el sello. No te quedes con solo haber hablado en lenguas una vez cuando recibiste el Espíritu Santo. No, haz uso de ese regalo precioso que Dios te dio. Y si te da pena, tal vez por no estar en la iglesia, en el culto, y no lo quieres hacer en tu casa, pues hazlo cuando estés solo, sola, la primera vez, o la segunda o tercera vez. Pero nunca te apenes del regalo que Dios te dio, porque hay momentos, ¿cuántas veces uno se ve ante una situación, un problema, una dificultad, y uno empieza a orar y clamar a Dios y decir, oh Dios, yo necesito esto, aquello, lo otro, necesito que me bendigas de esta o esta o aquella forma, y entonces uno siente como que no pasa el techo, como que esa oración no está subiendo más que 2, 3, 4 metros y no está llegando muy lejos, pero empieza uno a hablar en lengua. Y uno siente como que es un rayo láser que va directo al trono de Dios. Lo precioso de estos milagros que se dieron en el día de Pentecostés, y sobre todo el hablar en otras lenguas, es que Dios no lo quiso solo para esos 120. No lo quiso solo para la iglesia del primer siglo, sino que era para todos. Incluso cuando se agolpó, dice la Biblia, en la versión de Reina Valera que leemos, toda la ciudad de Jerusalén, y llegaron allí, y empezó a predicar el apóstol Pedro, y ellos estaban atónitas, la gente estaba atónita, maravillada, dice, porque los oían que hablaban en lenguas, y oían también idiomas, lenguajes, algunos de ellos, idiomas que ellos conocían. Y ahí veían estos humildes pescadores de Galilea y veían que hablaban lenguas y idiomas de otros lados. Ahora no todos, gloria a Dios. Cuando tú hablas en